verso 18. Vamos a hablar esta mañana, tenemos este tiempo todavía para poder hablar de la palabra del Señor. Bendecimos a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, y los que estamos acá, estamos listos para recibir esta palabra. Si ya lo tienen, vamos a leer esta bendita palabra, este verso 1:18 de Isaías. Ahí está en la pantalla también, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Una vez más el verso 19. Si quisiereis y oyereis y comiereis y comeréis, dice, el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana por darnos este privilegio de compartir tu palabra. Ayúdanos a entenderla y sobre todo, Señor, a hacer nuestra, Señor, tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse y esta mañana vamos a alistarnos a escuchar la palabra, la enseñanza. Esta mañana quiero hablar sobre este tema, las promesas del Padre. Repita, las promesas del Padre. ¿Cuántos de ustedes, los que son de mi época, cuántos de ustedes se acuerdan de aquel coro que dice, las promesas del Señor mías son? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Los jóvenes posiblemente ni han escuchado ese coro, ¿verdad? Pero cuando nosotros cantábamos, decía uno, las promesas del Señor mías son. Y luego dice en la Biblia, yo leo algo así y ¿cómo? Amén. Entonces, las promesas del Señor son nuestras. Las promesas de papá son nuestras. Hay tantas promesas, hermanos, en las Sagradas Escrituras que son nuestras y seguimos esperando tal vez algunas promesas, pero hay algunas promesas que las tenemos que tomar como hijos que hemos sido. Hermanos, creo que cuando éramos niños nuestros padres nos prometían tantas cosas, y hay promesas que nos dieron nuestros padres que hasta hoy día pensamos en esas promesas. Y creo que esas promesas que papá nos hizo cuando éramos niños, hermanos, nosotros creímos en esas promesas. Y uno dice, y uno vive, hermanos, pensando en esas promesas, pero hay promesas que nosotros las tenemos que tomar. Hay promesas donde nosotros tenemos que entrar para tomarlas, porque son nuestras, son promesas para ti, te pertenecen, son tuyas, son nuestras. Y nadie podrá arrebatar esas promesas de nuestras manos, porque papá ya prometió que te pertenece y eso es tuyo, es nuestro. El Señor nos ha hecho tantas promesas y tenemos tantas promesas en las Sagradas Escrituras que hoy en día necesitamos entrar a tomar esas promesas porque son nuestras. Nosotros, hermanos, en Cristo Jesús somos ricos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Jesús, nuestro Señor, se hizo pobre para empobrecernos. No, la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para enriquecernos. Ahora, enriquecernos, ¿en qué sentido? Cuando hablamos de riquezas, inmediatamente nuestra mente se va por otro lado y comienza a ver esos símbolos de dólares, pero realmente no está hablando sobre las riquezas materiales, aunque eso es parte de, pero no lo es todo. Entonces, la riqueza que el Señor nos da a nosotros, en primer lugar, hermanos, es que nosotros tengamos una vida espiritual
bien fuerte delante del Señor, porque el Señor quiere, y creo que uno de estos días estuve hablando sobre el anhelo de Dios para sus hijos, ¿verdad que sí? Este viernes pasado estuve hablando sobre ese tema, el anhelo de Dios para sus hijos. Y yo creo que todos nosotros debemos de tomar esas promesas, hacer esas promesas nuestras, porque el Señor quiere que nosotros seamos súper bendecidos. Ahora, en primer lugar, ¿cómo nosotros podemos entrar a tomar esas promesas? Hay tantas cosas que aprendemos en esta vida. Hay tantas personas que estudian tanto y obtienen tantos títulos que ningún título, hermanos, que ha obtenido, hermanos, resulta haciendo otras cosas. Ya no se dedica a lo que estudió, pero más sin embargo, el Señor nos llamó y somos hijos de Él, y por lo tanto hoy en día necesitamos tomar esas promesas. Dios tiene tantas promesas para ti. Dios te ha llamado para servirle, para ser su hijo, y es necesario que nosotros entendamos cómo entrar a tomar las promesas. Primero dice la palabra que leímos, primero dice: venid luego, dice el Señor. Repita conmigo: venid luego, dice el Señor. ¿A quién es esa palabra? ¿O a quién se dirige el Señor? A nosotros, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí. El Señor nos dice: venid luego, dice papá. El Señor nos llama hoy en día. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Esto quiere decir que hoy en día necesitamos ir al Señor. Si queremos que las promesas sean nuestras, si queremos que las promesas que el Señor dejó en su bendita palabra comiencen a dejarse reflejar en nuestras vidas, en nuestra vida personal, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, como padres o como hijos de Dios, y como padres de familia o como partes de una familia, hermanos, o miembro de una familia, necesitamos venir luego al Señor, buscar el rostro del Señor, para que entonces podamos estar a cuentas con Él. Yo creo que no a todos, porque entregar cuentas no es fácil. A nadie le gusta dar cuentas, porque, hermanos, cuando hay alguna falta se reclamará y se corregirá aquella falta o lo que no está bien. Por eso el Señor dice: venid luego, dice el Señor. Esto significa que no debemos de esperar, que no debemos de darle más tiempo, sino que es tiempo de venir y ponernos a cuentas con el Señor. Dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y cuando dice el Señor y estemos a cuenta, esto significa que si en algún momento estamos fallando delante del Señor. Esta mañana compartía con los líderes que Dios no busca gente perfecta, pero está buscando gente dispuesta a cambiar. Está buscando a gente que estén dispuestos a cambiar su estilo de vida, gente que se canse de su manera de vivir, gente que esté dispuesta a comenzar un nuevo estilo de vida, porque para comenzar algo nuevo no es fácil, porque hay muchas cosas que hay que dejar, hay muchas cosas que hay que soltar, hay muchas cosas que hay que abandonar o renunciar. Y esas cosas hacen a que nosotros no avancemos. Pero cuando nosotros hacemos estos cambios, cuando nosotros comenzamos a ponernos a cuenta con el Señor, entonces vendrán algunos cambios para permitirnos a nosotros entrar y tomar las promesas del Señor que son nuestras. Las promesas del Señor, hermanos, que están en las Sagradas Escrituras, no solamente fue para los patriarcas, no solamente fue para los profetas, no solamente fue para los apóstoles, no solamente fue para la primera iglesia, sino que es para el pueblo de Dios en todo tiempo, ayer, hoy y por siempre. Porque su palabra dice, Jesucristo dijo: cielos y tierra pasarán,
pero mis promesas, aunque literalmente dice, pero mis palabras no pasarán. Las promesas del Señor no tienen caducidad. Usted va a la tienda, compra algún producto y ahí dice, este producto debe consumirse antes del 25 de marzo y después ya no sirve. Hay que tirar ese producto si no se consume antes del 25 de marzo. Pero más sin embargo, las promesas de papá no tienen caducidad, son para siempre. Son promesas que nosotros podemos tomar y podemos tenerlas con nosotros en todo tiempo. Y por eso, hermanos, es necesario que nosotros hoy en día podamos buscar su presencia. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor esta mañana? Entonces, cuando el Señor dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, esto, hermanos, el Señor nos hace un llamado. Que si le estamos fallando al Señor, aquí Él nos está ofreciendo perdón. Repita conmigo, perdón. El perdón sana corazones, el perdón restaura, el perdón, hermanos, hace a que la persona crezca. El perdón, hermanos, trae muchos milagros sobre la vida de la persona. El perdón, hermanos, sana enfermedades, pero es necesario que nosotros nos levantemos y estemos a cuenta con el Señor. ¿Por qué razón a veces las promesas del Padre no vienen sobre nuestras vidas? Porque en primer lugar nos cuesta y no queremos pedirle perdón a Dios por alguna falta que hemos cometido. Amén. ¿Estamos aquí? Por la falta de perdón es que las promesas del Señor no vienen sobre nosotros. Todavía hay un estorbo para nosotros para ir y tomar esas promesas, a abrazar esas promesas, a hacer nuestras esas promesas. Hay algo que estorba y es la falta de perdón. Si le hemos fallado a Dios, el Señor dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. De manera que hoy necesitamos levantarnos y autoexaminarnos. Si le hemos fallado al Señor, pidámosle perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos, para entonces no haya ningún estorbo para nosotros, para entrar a tomar las promesas y de verdad podamos cantar, de verdad podamos expresar y declarar y confesar que las promesas del Señor son nuestras, que no solamente lo cantemos o que no solamente cantemos ese corito que yo les decía, las promesas del Señor mías son, que no solamente sea de labios. Es necesario que nosotros entremos en su presencia, le pidamos perdón a Él y Él nos perdonará. Y después que Él nos perdone, también nosotros perdonemos, hermanos, cualquier cosa que hayan hecho contra nosotros. Y solamente de esa manera el Espíritu Santo o los cielos se van a abrir, las promesas van a fluir sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no habrá estorbo alguno que detendrá las promesas del Señor sobre tu vida. Es fácil, solamente necesitamos levantarnos y estar a cuentas con el Señor. Como decía en uno de estos días, alguien en una ocasión dijo, tengo problemas con esta oración cuando dice, Padre, y perdóname así como yo perdono a los que me han ofendido. Entonces dice que le costaba hacer esa oración. Entonces, ¿cuál era la oración? Padre, te pido perdón y ayúdame a que yo perdone a los que me han hecho daño. Y yo creo que nosotros, si somos perdonados, en nosotros debe de haber también perdón. Porque el beneficiado aquí no es la persona, no es otra persona, somos nosotros. No importa quién te haya fallado, quién te haya hecho daño, necesitas perdonar, pero de corazón, para que entonces los cielos se abran sobre ti.
Porque si no perdonamos, el único que sufre no es el vecino, no son los padres, no son otras personas, somos nosotros mismos. Que haya perdón en nosotros, porque las promesas del Padre que descansan sobre ti, ahí están esperando, gritándote: perdona, yo quiero ir sobre ti. Ahí están las promesas descansando sobre nosotros, esperando una oportunidad para que esas promesas vengan sobre nosotros. Pero como no vienen, porque hay estorbo. Por eso dice la palabra del Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. En Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Nosotros no podemos hacer nada. El Señor es el único quien puede borrar nuestras rebeliones. Dice borrar, no las cubre. Porque cubrir es simplemente cubrir, pero el error va a estar ahí todavía. Y en cualquier momento que se quite la cobertura, el error ahí va a estar. Pero más sin embargo el Señor dice: yo vengo, dice aquí la palabra del Señor: yo soy el que borro tus rebeliones. Eso significa que el Señor viene, lo borra completamente. Ya no se verá esa rebelión. Porque cubrir, cuando se quite lo que se pone sobre algo, ese algo siempre va a estar ahí. Pero el Señor borra nuestras rebeliones y lo más importante es esto. Busquemos ese versículo, por favor. Isaías 43, verso 25. Vamos a ponerle mucha atención. ¿Por qué es necesario pedir perdón y por qué es necesario perdonar para que entonces las promesas vengan sobre nosotros? Leamos ahí el verso 25 de Isaías 43. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por amor de quién? De mí mismo, dice papá. Leamos esta última parte. Dice, primero, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Wow. Aquí podemos ver, hermanos, la promesa de papá para nosotros. Él es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que le fallamos una y otra vez. Y Él borra nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados y nunca más se acuerda de lo que nosotros hicimos. Ahora, lo mismo el Señor nos pide a nosotros, que nosotros le pidamos perdón, que perdonemos y no nos acordemos. ¿Qué es lo que pasa a veces? ¿Por qué no vienen las promesas? ¿Por qué no vienen las bendiciones de Dios sobre nuestra vida? Y es necesario que nosotros entendamos eso. Te perdono, pero ya no me junto contigo, ya no tengo confianza en ti. No, mejor lejos, porque ya no confío en ti. Entonces ahí no hay un verdadero perdón. El Señor no hace lo mismo. El Señor no dice: te perdono, pero sí, siempre me voy a acordar de tus pecados. No, Él dice: y borraré tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. Que si el Señor actuara como nosotros, hermanos, y cuando nosotros le pidamos algo: no, tú me fallaste, tú no mereces esto. No, el Señor ya no se acuerda de nuestras rebeliones. Y por lo tanto, si las promesas del Señor son nuestras, y cuando nosotros abrimos y tocamos las puertas del cielo, los cielos se abren sobre ti y las promesas del Padre comienzan a fluir sobre ti. Se sueltan las promesas que descansan sobre ti, vienen sobre ti y hay un cambio, hay un renuevo, hay un refrigerio que viene a tu corazón. Creces, el Señor te restaura, el Señor te levanta y te engrandece. Y entonces, iglesia, necesitamos hoy
pedirle al Señor que nos ayude, porque las promesas del Padre son nuestras, y en sus promesas es que Él nos pide que nosotros vayamos a Él a pedirle perdón, y Él nos perdonará y nunca se acordará de nuestros pecados. Después de perdonarnos, entonces Él viene, hermanos, y nos da vida eterna. Por eso Cristo dijo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es decir, que hay que perseverar, hay que caminar delante del Señor en su palabra, y entonces las promesas vendrán sobre ti, vendrá sobre la iglesia, vendrá sobre nuestras familias, y entonces nosotros tendremos vida eterna. Pero es necesario oír su palabra. Dice Juan 10:28, el que oye mi palabra, dice, amén. Vamos a leer ahí Juan 5:24. Vamos a poner Juan 5:24 ahí en la pantalla. Amén. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén. Dice así, Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y vida en abundancia. El enemigo no vino sino para matar, hurtar y robar, dice la palabra del Señor. Pero yo he venido para dar vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Entonces el Señor nos da vida eterna cuando nosotros creemos en su palabra, cuando nosotros caminamos en su palabra, cuando creemos en nuestro Padre Celestial. Dios viene a darnos vida, y vida en abundancia. Trae seguridad sobre nuestras vidas. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Estas son partes de las promesas del Padre. Si nos ponemos a hablar sobre las promesas de Dios, no terminaríamos de hablar sobre ellas en todo el año. Las promesas del Señor, hermanos, es bastante. Pero otras de las promesas es que el Señor trae seguridad sobre nuestras vidas. La paz en el corazón es una promesa del Señor. Las promesas del Señor que se cumplen sobre nuestras vidas, las promesas del Padre se cumplen sobre nuestras vidas cuando comenzamos a caminar en su palabra, no importando la situación, no importando la temporada que podemos pasar en la vida. Pero si caminamos conforme a su palabra, las promesas vendrán sobre tu vida. Vamos a ver las promesas del Señor. Y aunque tal vez momentos difíciles donde no vemos nada, pero si tú tienes la promesa del Señor, pronto las promesas del Señor vendrán sobre ti. Pronto las promesas del Señor se dejarán ver sobre ti. Pero tienes que seguir, tienes que perseverar. Iglesia, necesitamos perseverar en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Necesitamos perseverar, porque las promesas del Señor están sobre ti en todo tiempo. Están sobre nosotros en todo tiempo. El Padre cumplirá sus promesas sobre nuestras vidas. Pero algo muy importante, donde nosotros debemos de ser fortalecidos para permanecer de pie, para recibir las promesas del Señor, necesitamos clamar por el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque la palabra del Señor dice que cuando la iglesia, la primera iglesia, estaba en el aposento alto, ahí se manifestó la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora, ¿cómo podemos obtener la promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo? Jesucristo dijo: Juan bautizó con agua, yo los bautizaré con fuego y con Espíritu Santo.
Y es lo que necesitamos hoy en día como iglesia. Necesitamos el bautismo del fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque solamente así nos mantendremos de pie, solamente así nos mantendremos, hermanos, rectos delante del Señor, fuertes en el Señor, para entonces el Espíritu Santo, a través de Él, todas las promesas del Señor se cumplan sobre nuestras vidas. Hay palabras que descansan. Cuando digo que descansan sobre ti, eso significa que las promesas, hay muchos de ustedes, o los que estamos acá, mejor dicho, hemos recibido alguna palabra profética y no hemos visto el cumplimiento, pero no significa que el Señor haya mentido. Esas palabras, esas promesas están sobre ti descansando, es decir, están ahí en ese ambiente espiritual, en esa atmósfera espiritual, esperando a que nosotros, hermanos, le demos la oportunidad al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, entonces para que las promesas fluyan sobre nosotros. Si tú has recibido una palabra, si tú has recibido una palabra así como la palabra que el Señor le dio a Jeremías: yo te conocí. Amén. Así le dice a Jeremías: yo te conocí, desde el vientre te conocí, dice, y te puse nombre. Y algunos dicen: a mí me han profetizado. Yo creo que el que me profetizó nada más tal vez falló porque no se ha cumplido. Yo quiero decirte que el cumplimiento a veces de las palabras proféticas, de las promesas del Señor sobre nuestras vidas, tienen que ver mucho. ¿Qué tan dispuesto estoy para recibir esa promesa? ¿Cuándo quiero que esa palabra se active en mí? Necesitamos hoy en día pedirle al Señor para que nos ayude, porque las promesas del Padre son nuestras. ¿Me ayuda ahí con el piano, por favor? Las promesas de papá son tuyas. Se tienen que activar esas promesas. Tienes que creer en esas promesas. ¿Sabe? Creo que cuando Dios nos llama, muchas veces no nos creemos, o mejor dicho, cuando el Señor nos llama, nos sentimos indignos tal vez, y tal vez uno dice: no, creo que esto no es para mí, yo creo que yo no califico para eso. El Señor ya te llamó, ya te aprobó, y nosotros a veces nos descalificamos y dice uno: yo creo que yo no creo que el Señor me haya llamado para ser pastor, entonces estoy bloqueando las promesas del Señor. Alguien podría decir: no, es que yo creo que no valgo nada, así que el Señor dice: y serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Uno creyéndose como nada, uno creyéndose como que si uno no valiera, y la promesa de papá es: y serán para mí especial tesoro. El Señor ya nos llamó. El Señor tiene tantas promesas para nosotros que solamente está esperando que nos activemos, que nos levantemos y creamos esa palabra y tomar esas promesas para nosotros, abrazar esas promesas, hacer nuestras esas promesas. Entonces, ¿qué debemos de hacer hoy? Si las promesas del Padre son nuestras, entonces levantémonos, gocémonos en las promesas del Señor, cantemos, glorifiquemos al Señor y decir, como dice la palabra del Señor, que cuando llevaban el arca del pacto para Jerusalén, amén, ¿qué fue lo que pasó? Dice que David comenzó a danzar, a remolinear. No me importa, a él no le importó lo que la gente podía decir. Mical, su mujer, dijo: qué ridículo ese hombre, dijo. Cuando dijo esa mujer: qué ridículo ese hombre, y siendo el rey, ¡ay, qué vergüenza! Mucha gente puede decir eso de ti. Que no te importe, ve, entra, toma las promesas del Señor,
porque el arca del pacto iba a Jerusalén, la presencia del Padre estaba ahí, y en la presencia, en el arca del pacto, estaban ahí las promesas del Señor. Y decía la palabra del Señor, o decía el Señor a Moisés, que donde fuera que el arca del pacto siempre fuera delante de ellos, y entonces se cumpliría las promesas del Padre, obtendrían grandes victorias. Y entonces hoy en día las promesas del Señor se cumplirán sobre nuestras vidas, pero es necesario que la presencia de Dios vaya delante de nosotros y nosotros gozarnos y alegrarnos en el Señor. ¿Cuántos quieren tomar las promesas? ¿Cuántos quieren que esas promesas comiencen a fluir sobre ti? Hay muchos que posiblemente hoy dicen: yo creo que ya se pasó el tiempo, yo creo que ya perdí la oportunidad. No, señores, la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor permanece para siempre. Aunque pasen los cielos y la tierra, pero las palabras del Señor permanecen. Incluso hasta el último aliento de nuestras vidas, las promesas del Señor se van a cumplir. Nunca es tarde, hoy es el tiempo. Solamente dice el Señor que vengamos a Él y estemos a cuenta con Él, y entonces las promesas se soltarán. ¿Por qué no te pones de pie? Yo no sé cuáles son las cosas que le has pedido al Señor y como que ves que no se han cumplido. He dado algunos puntos, algunas claves, qué hacer para que esas bendiciones, esas promesas vengan sobre ti. Es simple, solamente practicar la palabra del Señor, y tú entrarás y tomarás lo que es tuyo, lo que te pertenece. Todo lo que la palabra ha prometido es para ti, son para mí, son para toda la iglesia. Nadie es más, todos somos hijos, y por lo tanto papá nos ha dado bendiciones, tiene promesas para nosotros. Tomemos esas promesas, entremos en su presencia y decirle al Señor: gracias, Señor, porque tus promesas son mías, me pertenecen. Gracias porque soy tu hijo, Señor. Gracias porque yo sé que tú has puesto cosas en mis manos. Gracias por estas promesas. Si has pedido al Señor y no has visto una respuesta esta tarde o esta tarde ya de este día, confía en el Señor. Estoy seguro que esta semana vas a recibir una bendición sobre tu vida. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida esta semana, si lo puedes creer. Vas a ver la mano de Dios sobre ti esta semana. Se lo digo porque yo creo en las promesas del Señor, y creo que hay promesas que están sobre ti, solamente están esperando. Esas promesas son tuyas. Si alguien te dijo que no calificabas para esas promesas, tal vez por algo que donde tú fallaste, la persona te juzga, pero el Señor dice: ven luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Tú solamente dile al Señor: perdóname, Señor. Yo sé, Señor, que te he fallado, pero perdóname. Si tú le dices eso al Señor, te aseguro 1000% te aseguro que esta semana Dios te va a sorprender con una bendición. 1000% te aseguro que la mano de Dios se va a mover sobre ti esta semana. Pero solamente tienes que levantarte y tomar esa decisión de cambiar y tomar esa promesa que el Señor ha prometido sobre tu vida. Se cumplirá, tendrá cumplimiento. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Si el Señor dice que sí, es porque así será. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos, dile al Señor: aquí estoy. Yo sé que tus promesas me pertenecen. Dile al Señor. Comienza a declarar eso, que las promesas de papá son tuyas. Y dile al Señor esta mañana o esta tarde: Señor, yo vengo delante de ti dispuesto a servirte y dispuesto a recibir esas promesas, porque quiero abrir mi corazón para tu presencia, que tú habites en mí, y las promesas se soltarán sobre mí. Dile al Señor. Si le has fallado al Señor o has dejado de creerle,
Esta mañana pídele perdón. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de tus promesas. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado al no creer en ti. Si solamente tú eres el Dios grande, el Dios poderoso que nos ama y que nos quiere bendecir. Bendice, Señor, a este pueblo. Tú conoces, Padre eterno, las necesidades. Tú conoces, Señor, en qué áreas de sus vidas necesitan ese milagro, esa sanidad, donde tus promesas se cumplan. En el nombre de Jesús, obra, Señor. Obra sobre la vida de tus hijos, porque tus promesas son para ellos, Padre. Tus promesas son para nosotros, Señor. Tus promesas son para este pueblo, Padre. Oh, digno eres tú, Señor. Si alguien esta tarde necesita una oración, ¿por qué no pasas? Solamente aquel que necesita una oración, que pase. Quiero orar por tu vida. Pero si no hay donde estás, dile al Señor: aquí estoy, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes, porque yo necesito de ti. Dile al Señor: tus promesas son mías, me pertenecen. Gracias, dile al Señor. Oh, en el nombre de Jesús solamente tenemos que venir, ponernos a cuenta con Él, venir urgentemente delante de Él y estar a cuentas con Él. Y yo estoy seguro que esta palabra, si tú crees en esta palabra que he compartido esta mañana, las promesas del Señor comenzarán a activarse sobre ti. Una y otra y otra y otra promesa comenzará a activarse sobre tu vida, porque así es el Señor, así es nuestro Padre, porque Él dice que el que tiene más se le dará más. En el nombre de Jesús, eso es lo que ocurrirá sobre tu vida. Si tú comienzas a creer en una promesa esta mañana, estoy seguro que vendrán más promesas sobre ti. Oh, digno eres tú, Señor. Declaro, Señor, que tus promesas se activan sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Tus promesas se activan sobre este pueblo. Tus promesas se activan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dele gracias al Señor. Démosle gracias a Él en esta preciosa hora. Padre, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias porque tú estás aquí. Gracias por hablarnos esta mañana. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Ayúdame a caminar en ella. Ayúdame a avanzar conforme a tu palabra. Y recibo tu palabra, recibo tus promesas, me adueño de tus promesas y sé que tú me has hecho más que vencedor. Y esta semana es una semana de bendición sobre mí, que tú resplandecerás sobre mí y recibiré de tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey de esta mañana, tarde ya de este día.